Qué alegría, amados, poder llegar a sus hogares a través de esta red social y poderles compartir la palabra de Dios. Un momento de adoración, un momento para escudriñar las Escrituras. El Señor Jesús dijo que debemos escudriñar las Escrituras porque en ellas, dice, conoceremos todo acerca de Él. Él dice así en su palabra: ellas son las que dan testimonio de mí. Y el que es de Dios, palabra de Dios oye. Yo siempre lo he dicho, uno de los requisitos que tenemos con la Biblia, con la palabra de Dios, es memorizarla, leerla, escudriñarla, vivirla, predicarla. Todo eso se hace con la palabra de Dios. Leerla, escudriñarla, gloria al Señor, memorizarla, vivirla, predicarla. Cuando reunimos todos esos requisitos, créame que viviremos una vida sólida en las cosas del Señor, ya que estamos en un tiempo donde muchos comienzan, pero en el camino se apartan de la verdad. Pero como dijo el apóstol, no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos hacia el frente, porque nuestro objetivo es la vida eterna, estar con el Señor para siempre. Hoy culminará el primer viaje misionero. Le hemos dedicado 2 transmisiones. Hoy terminaremos y pasaremos también al segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y hemos extraído cosas preciosas. Estas experiencias que el apóstol Pablo vivió fueron experiencias tremendas. Nos traen muchos ejemplos para nuestra vida cristiana y nos ayuda a solidificar nuestra fe. Hoy me acompaña nuestro hermano Carlos Betancourt y también el pastor Alfredo Cruz, que está allá en el máster central, y repito, nuestro hermano Carlos. Carlos, Dios te bendiga, buenas tardes, bienvenido a la transmisión. Buenas tardes, pastor, amén, a su bendición, y Dios bendiga también a todos los que nos pueden ver a través de este medio. Y bueno, sean todos bienvenidos para que podamos compartir la palabra del Señor. Y bueno, abran sus Biblias, busquen sus Biblias y también acompáñennos en este estudio que promete ser maravilloso, de mucha bendición para todos nosotros y ustedes también. Amén, pastor. Muy bien, hermano Carlos, gracias, gloria al Señor. Y vamos a hacer una oración en este momento. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que hoy nos venga a hablar, a fortalecer, ya que la palabra de Dios es el pan para nuestra vida espiritual. Vamos entonces a orar. Soberano Dios y Padre que estás en el cielo, aquí estamos delante de ti, oh Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para darte gracias, Señor, por un día más que nos permites poder transmitir tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano, cada amigo que nos ven a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por todos los que nos ven aquí en Colombia y en las diferentes naciones. Es tu voluntad, Señor, que podamos compartir tu palabra y que tu iglesia, Señor, reciba ese alimento. Porque aunque no podamos reunirnos presencialmente, en nuestro espíritu estamos todos juntos. Sí, para adorarte, para alabarte, para bendecirte. Padre eterno, en esta hora te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdona nuestras debilidades. Perdona, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios santo y que continuamente te ofendemos, sea en palabras, hechos, sea por pensamientos. Señor, tú eres un Dios santo y te pedimos perdón, Señor, que en esta preciosa tarde tu Santo Espíritu se pueda mover con libertad. Tu Santo Espíritu pueda tocar, pueda libertar, pueda bendecir
de una manera especial a cada hermano, Señor, que está allí tras su celular, tras su computadora. Espíritu de Dios, ven e invade este lugar aquí donde estamos, pero también invade el lugar allá donde está tu pueblo, en su casa, quizás en el lugar de su trabajo, o quizás en el auto, en el bus. Invade, Señor, porque hoy nuestro objetivo no solamente es llenarnos de conocimiento. Nuestro objetivo, Dios, es que seamos llenos de tu Espíritu Santo. Porque esta es la primera fase, Señor, para ser llenos tu palabra. Cuando escudriñamos tu palabra, ella nos hace ser llenos del Espíritu. Y cuando somos llenos de tu Espíritu viene gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, aleluya, templanza. Oh Señor, queremos ser llenos hoy de tu Espíritu. Que mientras escudriñamos y leemos tu palabra, podamos recibir el don de tu Espíritu, el fuego de tu Espíritu. Que hayan sanidades, liberaciones, que haya paz, que hayan milagros y prodigios, Señor, en cada casa o en cada lugar a donde nos vean. Señor, te ruego que tengas misericordia y que tu gracia hoy, Señor, nos dé su favor y podamos ver testimonios, escuchar testimonios de que muchos hoy recibirán sanidad, que muchos hoy recibirán, Señor, luz y te conocerán más, porque la única manera, Señor, de conocerte es a través de tu palabra. Ahora comprendo cuando el apóstol Pablo, Señor, oraba por los efesios y les decía que él oraba, Señor, para que ellos tuvieran mayor conocimiento de ti. Queremos conocerte más, Señor. Derriba argumentos religiosos. Derriba conceptos preconcebidos del corazón humano y revélanos tu palabra, Señor. Saca todo lo que no sirve, todo paradigma que se ha formado en nuestra mente y que nos impide conocerte más, Señor. Amplía nuestra visión, nuestro entendimiento, profundízalo, porque entre más te conozcamos, más confiaremos en ti. Entre más te conozcamos, Dios, más bendición recibiremos de ti. Entre más te conozcamos, Señor, podemos afianzar más nuestra fe en ti. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo todo lo que no es tuyo. Reprendo toda distracción. Reprendo todo lo que quiera impedir que tu pueblo hoy, Señor, te adore durante unos minutos. Echo fuera, Señor, todo lo que el enemigo haya tramado para que esta persona no preste atención a tu palabra. Te ruego, Señor, que personas que no te conocen vengan a la transmisión y sean salvos, sean libres, sean victoriosos, Señor. Oh Espíritu de Dios, apodérate, apodérate, Señor. Ven, habla por nuestra boca. Queremos ser instrumentos, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Instrumentos para que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Carlos, la alabanza es una bendición. Sí, pastor, la alabanza nos acerca a la presencia del Señor y no hay nada más maravilloso que poder entrar en la presencia del Señor y adorarle. Muchos piensan que ven solamente un canto bonito, pero la alabanza va mucho más de cantar bonito, sino adorarle y reconocer su grandeza a través de las notas o a través de la expresión de nuestro corazón y de nuestra alma, pastor. Claro que sí, amado hermano Carlos. Es precioso cuando adoramos al Señor. Es precioso cuando exaltamos al Rey de la Gloria. Hay una canción que quisiera cantar, y si ustedes la saben allá, gloria al Señor, sería muy bueno, sería excelente que nos acompañaran, porque una de las cosas más lindas es estar en la presencia de nuestro Dios. Micrófono a la guitarra. Vamos a cantar esa canción, Carlos, que dice: al estar en tu presencia, mi alma se goza
ante ti. Qué precioso es eso. La presencia de Dios, ella trae plenitud de gozo, ella trae paz, trae bendición, trae victoria. Así que vamos a adorar al Señor y ya entraremos más adelante con la palabra del Señor. Aleluya, Jesús. Santo es el Señor. Vamos a adorar al Señor. Aleluya, Jesús. Bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, por tu bondad, Señor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Cante así conmigo, más despacio. Al estar en tu presencia, mi alma se goza tanto en ti, pues encuentro comunión perfecta y amistad que proviene de ti. ¿Cómo puedo explicarlo? Si eres todo para mí y por el resto de mis días, Señor, siempre será. Tú el primero, el más especial, el único dueño de mi corazón. Tú el primero, el más especial, la luz que alumbra mi alma hoy. Tú el primero, el más especial, eres el dueño de todo mi amor. Tú el primero, el más especial, la luz que alumbra mi alma hoy. Qué hermoso es decirle al Señor que Él está primero ante todas las cosas. Es uno de los mandamientos principales. Amarás al Señor sobre todas las cosas. ¿Qué tal si lo cantamos una vez más? Al estar en tu presencia, mi alma se goza tanto en ti, pues encuentro comunión perfecta y amistad que proviene de ti. ¿Cómo puedo yo explicarlo? Si eres todo para mí y por el resto de mi vida. Sí, Señor, Señor, siempre serás. Dile conmigo, tú el primero, tú el primero, el más especial, el heredero de todo mi amor. Tú el primero, el más especial, la luz que alumbra mi alma hoy. Una vez más, tú el primero, el más especial, el único dueño de mi corazón. Tú
el primero, el más especial, la luz que alumbra mi alma hoy, la luz que alumbra mi alma hoy. Gracias, Señor, tú el primero, el más especial. Qué hermosa canción es recordar estas canciones preciosas que se cantaban años atrás, pero que tienen un gran mensaje. Carlos, adora tú al Señor con esas canciones preciosas también. Momento de adoración y ya vamos con la palabra. Carlos. Adoremos al Espíritu Santo. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, y el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Cántalo una vez conmigo. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Dile al Señor que gobierne tu vida allí donde estás. Adora al Señor, que gobierne todo nuestro caminar, que ordene nuestros pasos. Espíritu de Dios, visita nuestros corazones, Señor. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, el gran yo soy, me entrego. Quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, Señor, que siempre viva en tu voluntad, en tu voluntad.
adoramos, oh Cristo, Señor. A ti el alfa y la omega, Señor, el principio y el fin. Adoramos tu presencia, tu majestad, tu soberanía, oh Dios todopoderoso. Díselo conmigo. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Gloria al Señor. Gracias, hermano Carlos. Qué hermoso es alabar y glorificar el nombre del Señor. Yo sé que muchos se gozan allá en casa cantando, alabando al Señor. Y bueno, vamos a entrar a la palabra, vamos a entrar al estudio de la palabra del Señor. Y para aquellos que vieron los dos programas, las dos transmisiones, fue la semana pasada, ¿no? La semana pasada hablamos de la primera, el primer viaje del apóstol Pablo, gloria al Señor. Y le dedicamos dos transmisiones a este viaje. Inclusive hoy estamos terminándolo. O sea, vamos despacio, vamos leyendo, extrayendo lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Gloria al Señor. Hechos capítulo 14, quedamos ahí en Hechos capítulo 14, gloria al Señor, cuando el apóstol Pablo, junto con Bernabé, están en Listra. Esto lo hablamos en la transmisión pasada. Fueron apedreados, pensaron, el apóstol Pablo fue apedreado, pensaron que él estaba muerto, pero Dios lo guardó, gloria al Señor. Y después de Listra, regresaron a las ciudades de Derbe. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 14, en el versículo 18, 19. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rogándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. Y aquí hablamos la vez pasada que ellos regresan a las ciudades donde habían sido expulsados, donde habían sido rechazados, pero lo hicieron porque en esas ciudades muchos habían creído en el Evangelio. Esto nos da a entender que hay que insistir. Hay personas que al principio rechazan el Evangelio, pero tenemos que seguir insistiendo, porque la Biblia dice que a la final es el Espíritu Santo quien convencerá al pecador. Nosotros tenemos que seguir lanzando la semilla, volver a insistir con amor, sin recriminación, sin odio, sin desprecio, porque el Evangelio se tiene que predicar con autoridad, pero sin usar los sentimientos. Hay veces, hay personas que predican con rabia y le tienen rabia a los pecadores, y esa no es la manera correcta de predicar. Tenemos que predicar sabiendo que ese mensaje no es nuestro, y sabemos que no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo. Entonces tenemos que ser muy coherentes y muy sabios para exponer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Pablo y Bernabé retornaron a esas pequeñas ciudades, confirmando la fe de los que habían creído, y después regresan a la base. Para los que no saben, la base, la cuna misionera en ese momento era Antioquía de Siria.
que estaba a unos 500 kilómetros de Jerusalén. ¿Por qué era la cuna misionera en ese momento? Porque en Jerusalén estaban siendo perseguidos. Entonces decidieron ir a Siria, a Antioquía de Siria, y de allí se enviaban a Pablo y a los misioneros a llevar la palabra de Dios. Cuando Pablo termina su primer viaje misionero, vuelve a la base, repito, a Antioquía de Siria, a donde por primera vez se les llamó cristianos a los cristianos. Era un lugar donde estaba lleno de judíos, pero también extranjeros, gentiles. Fue un lugar principal para el comienzo del evangelio. Todo esto lo hablamos, simplemente lo estoy resumiendo, en nuestras 2 primeras transmisiones hablando sobre el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Bien, entonces, versículo 21 de Hechos capítulo 14 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo creo que el apóstol Pablo quizás regresó a esa ciudad de Iconio y de Listra para decirle a los nuevos convertidos que esto que estaba pasando era necesario. Quizás muchos se escandalizaron al ver que a Pablo fue apedreado y que eran perseguidos, y quizás muchos de ellos no pensaban que fuera así. Esto sucede hoy en día. Muchos creen que el evangelio es color de rosa. Muchos creen que ser cristiano es cargar una Biblia debajo del brazo y ir a una iglesia. No, el apóstol dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Las tribulaciones van a venir, amados, pero ¿de dónde vienen las tribulaciones? De los enemigos del evangelio. Sí, aquellos que se van a levantar contra ti por causa de confesar a Cristo. Inclusive personas de tu misma familia, de tu barrio, de tu sector, gente que no está de acuerdo con lo que tú crees. Se levantarán. Personas quizás te van a difamar, te van a golpear, como ha sucedido en muchas ocasiones por causa del Señor. Entonces el apóstol Pablo les estaba diciendo: señores, no se escandalicen, es necesario. Carlos, a veces me da tristeza de cristianos que dicen: yo no pensé que el evangelio fuera así. Llegué a la iglesia y el fulano está hablando mal de mí. Se me levantó mi jefe. Mi abuela ya no me habla porque ella es católica. Y comenzamos a ver diferentes persecuciones. Y resulta que eso ya está escrito en la palabra. Es necesario. Jesús dijo: si a mí me persiguieron, ¿cuánto más a ustedes? Quizás estamos hablando con alguien que se siente mal por causa de que usted confiesa a Cristo y las cosas como que comenzaron a marchar diferente. Déjeme derribar aquí un paradigma, Carlos, porque hay gente que dice: mire, bautícese y todos los problemas se le van a acabar. Mire, siga a Cristo y Dios le arregla todo. Mire, esto está muy mal enseñado. ¿De que Dios sana? Sí. ¿De que Dios nos arregla algunos problemas? Claro que sí. Pero Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Ser cristiano no nos hace vulnerables. No nos hace con caparazón, como tener un vidrio antibalas. No, ser cristianos, al contrario, se levantan problemas, dificultades. Señores, somos completamente vulnerables al peligro. Entonces mucha gente, es ahí donde se estrella, Carlos. Soy cristiano, entonces Dios me tiene que proteger siempre, Dios me tiene que dar siempre lo que le pido. Y es ahí donde muchos tropiezan, porque ser cristiano no significa, repito, que tengo un chaleco antibalas, no significa que estoy completamente protegido y no me va a pasar absolutamente nada. No, estamos en un mundo caído por el pecado,
y vamos a pasar por tribulaciones, Carlos. Así es, pastor. Creo que el apóstol Pablo, de verdad que es muy grande, ¿no? Porque a pesar de que él no caminó con el Señor Jesucristo, él está refiriendo unas palabras que el Señor nos dice en el libro de Mateo capítulo 5, cuando dice que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice la palabra allí, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y dice la palabra también, imposible es que no vengan tropiezos, más hay de aquel por quien viene. Y el apóstol Pablo nos refiere allí pues que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino, lo que significa que realmente nosotros debemos pasar por distintas dificultades. Hay un proverbio por allí que dice que los mares tranquilos no hacen marineros hábiles. O sea que el cristiano que quiere ver días buenos, el que quiere realmente crecer, debe pasar por muchas tribulaciones. Lo que nos pasa en el presente no es porque Dios se ensañó con nosotros, sino que sencillamente nos está preparando para lo que viene. Entonces, un cristiano debe saber que va a vivir diferentes problemas, tribulaciones, discusiones con el esposo. ¿Por qué una mujer se pregunta que por qué, Señor? ¿Por qué tengo problemas con mi esposa o con mi esposo? ¿Por qué con la vecina, con el jefe? Porque es necesario que Dios tenga que moldear nuestro carácter para poder incluso entregarnos lo que Dios quiere darnos, pastor. Claro que sí. Entonces le digo a todos los hijos de Dios que me ven en este momento, es necesario los tropiezos, es necesario las tribulaciones, porque a través de ellas, dice el apóstol Pablo, por medio de ellas estaremos llegando al reino de Dios. Qué precioso. En estas ciudades de Listra y de Derbe, el apóstol Pablo levantó líderes. Sí, en el versículo 23 del capítulo 14 de Hechos, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Imagínense, en el primer viaje misionero, hermano Carlos, se pudieron levantar líderes, se levantaron ancianos. Cuando la Biblia habla de ancianos, no precisamente está hablando de gente con canas, gente de mayoría de edad. Está hablando de gente que tenía las cualidades y características para liderar, el conocimiento adecuado para liderar. Eso que fue fruto, eso fue un fruto de un viaje misionero. Yo siempre lo he dicho, que uno de los mejores frutos que nosotros los predicadores, pastores, podemos dar es levantar discípulos. Es gente que ame la palabra, gente que quiera enseñar a otro. No adelanta solamente levantar creyentes que creen y ya. No, los mayores logros de un líder es levantar líderes. Es gente que también quiera compartir el evangelio, aprender. No solamente le gusta que le oren, que le enseñen, sino que eso lo toman para enseñar a otros. Entonces, para mí fue un éxito, Carlos, no sé para usted, pero para mí este primer viaje misionero de Pablo y Bernabé fue un éxito porque se levantaron líderes, se levantaron ancianos, dice la palabra del Señor. Y dice la Biblia que salieron después y pasaron por Prisidia, llegaron a Pergue y de allí llegaron a Antioquía de Siria. Regresaron al punto de donde habían salido. Eso se llama sujeción, estar bajo autoridad. Qué difícil hoy en día es estar bajo autoridad. Hay personas que creen que porque tienen algún talento o porque ya se mueven en algún poder del Espíritu Santo, creen que ya tienen la suficiencia de liderar. Tenga cuidado, hermano, porque una cosa es que Dios te haya dado talento, poder, y te muevas en algún don del Espíritu, pero eso no significa que usted haya sido llamado a liderar. Hay quienes han sido llamados a liderar. Y hay quienes han sido llamados a estar bajo liderazgo. Y hay gente que, repito, se subleva
Y la Biblia está lleno de eso, ¿no, Carlos? De hombres que se levantaron contra los líderes, contra sus tutores, y quisieron formar su propia comunidad, y les fue muy mal. Y aquí vemos Pablo, siendo un hombre de Dios, lleno del poder del Espíritu, regresando a Antioquía de Siria para, ojo, rendir cuentas. Para rendir cuentas a sus líderes que estaban ahí y en Jerusalén. Era un hombre que conocía los principios, ojo, principios de autoridad. ¿Qué es importante es eso? Siempre, si tengo mi pastor, si tengo mi líder, estar presentando, gloria al Señor, mis informes espirituales, gloria al Señor, siempre en contacto con los líderes que Dios ha puesto sobre nosotros. No hacer lo que se me venga en gana, siempre estar bajo sujeción, Carlos. Sí, correctamente. Siempre hay alguien, siempre estamos bajo autoridad, y dice por ahí, sobre un alto gobierna uno más alto. Nosotros en el crecimiento en el Evangelio debemos entender que tenemos un superior y nunca pasar por encima. Nosotros debemos estar sujetos, qué bonito es estar sujetos a los líderes y también entregarle cuentas. Pues el apóstol Pablo se fue, pues como usted decía, hasta donde estaban los apóstoles en Jerusalén, a rendirle cuentas y a contar las maravillas de Dios. Y como, digamos, como un trofeo del Señor Jesús, porque él estaba diciendo que aparentemente, claro, los judíos o los gentiles, muchos de ellos solamente conocían la ley, le faltaba creer a Jesús. Y para él era un éxito, siendo impuesto las manos por aquel Ananías y recibiendo el milagro de la vista, el poder participar de las bendiciones de Dios, y qué más que irle a rendir cuenta, a ser partícipe, también dice Hebreo, a los que nos. ¿Qué opina usted, Carlos? Porque hay gente que dice esta frase. Escúcheme, hay gente que quizás me está viendo y tienen esta frase en común: yo no me sujeto a los hombres, yo solo me sujeto a Dios. La voy a repetir: yo no me sujeto a los hombres, yo me sujeto a Dios nomás. ¿Han escuchado esta frase? Qué frase tan soberbia, qué frase tan llena de orgullo y no sé qué otras cosas. Escúcheme algo. Si Dios levanta líderes conforme a su corazón, ¿por qué cree? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no comprendió, eso lo dijo el apóstol Pablo, no comprendió el Evangelio, entonces Dios le ha dado la predicación a sus siervos, a nosotros, para que a través de nosotros mismos podamos predicar y la gente pueda comprender el misterio del Evangelio. Entonces hay gente que dice: yo no me sujeto a los hombres. Escúcheme, usted no se sujeta a los hombres cuando ese hombre está fuera de la palabra de Dios. Porque son dos extremos. Hay gente que se aprovecha, donde la Biblia dice: sujetaos a vuestros pastores, porque ellos oran y velan por vuestras almas. Y hay hombres que toman este versículo para subyugar a la grey, para tener dominio sobre la grey. Y es ahí donde se convierte en una secta. ¿Qué es una secta? Cuando el líder hace y dice, y no le importa lo que está en la Biblia, simplemente él da la orden y todos tienen que hacer lo que él dice, no importando si viola lo que está en la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro: no como teniendo señorío de los que tiene a su cargo. Cuando la Biblia dice que nos sujetemos, esa palabra sujeción es una palabra que muchos la malinterpretan. La sujeción divina procede de un sentimiento que el mismo Espíritu de Dios produce en el discípulo, en la oveja, hacia su líder, porque ve en su líder la influencia de Dios. Y el líder no tiene que gritarlo, el líder no tiene que obligarlo. Imagínense que yo le diga a los hermanos: hermanos, los obligo a que me vean por internet. Eso ya es dictadura, eso ya no es de Dios. Yo no puedo obligar: hermanos, me tienen que ver por internet, o tienen que ofrendar, o tienen que diezmar. Eso ya es
queriéndome pasar los principios de la palabra y enseñoreándome de la grey, de las ovejas que el Señor me ha dado. Si usted tiene un líder así, corre por tu vida, hermano, corre, porque nadie te puede obligar. ¿Por qué la gente se sujeta a un hombre de Dios? Porque ven en ese hombre de Dios que de él emana la palabra, y usted lo ama, usted lo quiere, usted sabe que es un guía, y tú lo sigues, te sujetas a él, no por obligación, sino porque el Espíritu Santo produce como una paternidad. Es así. Y tú dices, voy a escuchar a mi pastor y voy a apoyar la obra, no porque él me obliga, sino porque veo que en él está el Espíritu de Dios. Y lo que él hace y lo que él dice está de acuerdo a la palabra. Pero si tienes un líder que te obliga, ojo, y que pone sus conceptos sobre la palabra de Dios, huye, corre. El tal no fue llamado, el tal se puso nombre de pastor o como lo llame. No es de Dios. Esa palabra sujeción, Carlos, también se aplica en el hogar. Porque hay hombres machistas que dicen que la mujer se debe sujetar al marido. Y cuando están en la casa, maltratan a la mujer y el versículo que sacan es ese: usted se tiene que sujetar. Aquí aplica igual. ¿Por qué una mujer se sujeta a su esposo? Porque ella ve en ese esposo un ejemplo. Y ella se sujeta porque lo ama. Su esposo no le grita, su esposo no la obliga, al contrario. Tanto es el amor que él le tiene, que ese amor produce en ella que se sujete. Ella lo ama por cómo es él y termina sujetándose, termina amándolo sin necesidad que el tal la obligue. Ayúdeme, Carlos, en eso. Bueno, sí, realmente se malentiende el texto, ese texto del hombre cuando dice que la mujer debe sujetarse al marido. Y lamentablemente en el pueblo del Señor ha habido mucho maltrato. Y hay muchos hogares destruidos y muchas mujeres o esposas también abatidas y muy tristes en la casa, que al fin de cuentas, por ese malentendimiento de ese texto, no quieren ni siquiera venir a la iglesia. Una, porque quizás tampoco están totalmente convertidas y porque se genera la tensión en el hogar. Realmente nosotros nos ganamos el respeto de la grey o de la esposa, de nuestra esposa, cuando nosotros cumplimos la palabra y somos ese ejemplo. O sea que es un llamado vamos a hablar de los hombres, a poder nosotros aplicar la palabra, vivirla, para que el hogar pueda marchar como Dios manda. Claro que sí. Saludamos a los que nos escuchan por 92.3 FM en Chimoré, Bolivia. Yo estuve en Chimoré predicando en un coliseo. Hermanos de Chimoré, el Señor les bendiga. Les habla el pastor José Manuel. Ustedes me escuchan por FM 92.3, nos están retransmitiendo. Saludo a todos los hermanos de Chimoré. Les recuerdo mucho, gloria al Señor, un pueblo de fe. Los amo en el amor del Señor. Y estamos hablando de los viajes misioneros del apóstol Pablo, y vemos aquí algo tan precioso, tan maravilloso, que es la sujeción. Y cómo el apóstol Pablo era sujeto a sus líderes. ¿Y por qué? Porque Pablo veía en ellos el reflejo del Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros amamos a Dios? Nosotros amamos a Dios no porque Dios nos obligue a amarlo, sino que el amor de Dios es tan grande que no nos queda otra, Carlos, sino que amarlo y seguirlo. Amén. Jesús predicó en una ocasión y quizás muchos se fueron porque no soportaron la doctrina. No soportaron la palabra. Y Jesús le dice a sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Y el apóstol Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. O sea, ¿a dónde más voy? En ti está todo. En ti está la vida eterna. Eso es lo que pasa cuando tienes un líder que te da la palabra. Cuando tienes a alguien en casa que te da la palabra y que te guía, tú te sujetas a esta persona, no porque te obligue, sino porque en ella está
el Espíritu de Dios y tú simplemente terminas obedeciéndole, dejándote guiar por esa persona. Esto es muy bueno que lo podamos explicar, Carlos, porque hoy en día muchos han malinterpretado eso de sujeción y he visto mucha gente estafada, he visto muchas personas haciendo lo que sus líderes quieren y las personas son como borregos. ¿Sabe qué es un borrego? ¿Ah? Que terminan haciendo lo que ese líder dice, no importando si eso está en la Biblia o no. Vístase así, haga así, de tanto. ¿Y en cuántos lugares el Evangelio ha sido blasfemado? ¿En cuántos lugares la palabra de Dios ha sido blasfemada por estos líderes, entre comillas, que se autollaman apóstoles, obispos, pastores, como quieran llamarse, y lo que hacen es sobyugar al pueblo? No están, ellos no están bajo la sujeción del Espíritu Santo, porque para que un pastor o un líder, gloria al Señor, pueda dirigir y pueda ser un líder de ovejas, él tiene que también tener como máxima autoridad el Espíritu Santo. Debe ser dirigido por el Espíritu de Dios. Pero continuemos. Entonces, el apóstol Pablo y Bernabé regresan a Antioquía de Siria. Para aquellos que nos están viendo y están entrando a la transmisión, estamos estudiando Hechos capítulo 14, vamos ahora a entrar a Hechos capítulo 15. Esto se llama un sermón expositivo, versículo por versículo. Vamos estudiando y vamos extrayendo estos viajes misioneros del apóstol Pablo. Carlos, quiero que nos leas los primeros versículos de Hechos capítulo 15 y yo le diré hasta dónde. Empieza desde el 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hasta ahí, Carlos. Gracias. Pablo y Bernabé son llamados para ir a Jerusalén, a la sede principal, a la cuna del cristianismo. ¿Y por qué? A un concilio. ¿Qué es un concilio? Es una reunión de líderes para afirmar algunas doctrinas importantes, ya que el Evangelio había llegado a los gentiles. Repito, primero el Evangelio llegó a los judíos, pero no olviden que los judíos rechazaron al Señor y por esta causa Dios levanta al apóstol Pablo, al cual lo liberta después de ser un homicida, un asesino. Pablo tiene una experiencia, era Saulo, y Dios lo transforma, lo convierte de homicida a apóstol y comienza a predicarle. Y una de las palabras que el Señor le dijo al apóstol Pablo es que él sería, dice: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces el ministerio del apóstol Pablo era predicarle no solo a los judíos, sino a los gentiles. Entonces se armó una discusión, porque siempre hay quienes quieren añadirle a la salvación. Siempre existe gente que quiere añadirle a la salvación. Hay gente que cree que la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección no fueron suficientes. Quien quiera que me oiga y me vea, escúcheme. La muerte de Cristo en la cruz, su resurrección,
señores, fue suficiente para nuestra salvación. No le trate de añadir nada, porque cuando le añadimos a esto, ya no es por gracia, sino por obras. Cuando le añadimos, muchos dicen, sí, Cristo murió y te compró con su sangre, pero haga esto. Cuando le añades algo a la obra redentora, eso es religión. Toda añadidura a la obra redentora es religión. Por eso es que nadie puede salvarse por las obras. Entonces, en Jerusalén, Carlos, había gente que se había convertido a Cristo, que habían creído en el Señor Jesús. Entre ellos, fariseos de la secta, porque los fariseos era una secta religiosa poderosa, mayormente que las de los saduceos. Y esta secta, muchos de ellos se pasaron al cristianismo, al evangelio, pero con conceptos religiosos. Creyeron en Jesús, pero ellos decían, bueno, creemos en Jesús, Él es nuestro Mesías, pero eso sí, tenemos que seguir practicando la ley de Moisés. Si alguien quiere ser cristiano, se tiene que circuncidar. Ojo, esto decían los fariseos y los judaizantes, que creyeron en Jesús, pero que no se quitaban la idea, no podían entender que eran las obras de la ley, no los podía salvar. Entonces Pablo y Bernabé son llamados al concilio para debatir esto aquí. Y esto hasta el día de hoy es debatible. ¿Se imagina, Carlos, si llegaba un extranjero de Siria o de Listra y quería ser cristiano y ser salvo? Según los judaizantes, esta persona, si era hombre, se tenía que circuncidar. Y esto lo hablamos en el programa anterior. ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión es una palabra compuesta, circun, que significa alrededor, cisión, que significa cortar. Significa cortar una parte del prepucio, del miembro viril del hombre. Esta práctica venía desde el tiempo de Abraham, como una especie de pacto con Dios, con su pueblo. Era un símbolo, era una señal. Entonces, ya cuando Cristo vino, ya eso no era necesario. Eso ya no podía salvar a nadie. La ley era como el ayo, era como el instructor, el maestro que nos estaba enseñando la necesidad de un Mesías. ¿Por qué? Porque la ley, aunque no era mala, la ley es buena. En ningún momento Pablo dice que la ley era mala. La ley en sí es buena. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra nuestra depravación. La ley nos revela el pecado. Si no hubiera ley, jamás hubiéramos sabido qué era o qué no era pecado, Carlos. Pero la ley nos muestra, nos revela la depravación del hombre. Por eso vino la ley, para mostrarnos que estábamos mal, qué cosas estaban mal. Pero la ley no nos puede salvar. La ley es un maestro que nos dice, miren, ustedes merecen castigo. Si quieren ser salvos, tienen que hacer esto. Entonces la misma ley nos dice lo que tenemos que hacer, y a la final no podemos, porque ningún hombre pudo guardar la ley sino Cristo, Carlos. Qué interesante, ¿no? Esa reflexión, pastor. Me lleva a pensar en ciertas cosas que mucha gente recién convertida y que en su vida anterior practicaban quizás la brujería o practicaban unas cosas contra la palabra, y llegan a la iglesia haciendo una aplicación acá, pues con tantas prácticas distintas a la palabra, y si no hay una supervisión, pudieran hacer que se forme una herejía dentro de la iglesia. Imagínense que si no está Pedro y Jacobo en el momento en que él dice esto sobre que había de circuncidarse para ser salvos, quizás se le impone una carga mayor a los que están creyendo, porque igual es un llamado, pues, que incluso la Biblia nos dice, haciendo un poco de aplicación, pastor, que los que van a dirigir no pueden ser neófitos recién convertidos, sino que deben tener una experiencia o un reconocimiento de su convertimiento en el Señor. Porque imagínense, pastor, pienso yo acá, que si esto, lo que dice él, hubiese quedado
también como una carga para los gentiles el hecho de circuncidarse para ser salvo. Entonces es un llamado de alerta, porque mucha gente llega a la iglesia y quiere imponer sus prácticas anteriores, no está totalmente convertido, y entonces como que aplica lo que trae en sí, todavía no se ha deslastrado o se ha quitado el viejo hombre, y lo aplica a la palabra como que fuese verdad. Hay personas que nos ven y creen que, porque hay personas que dicen que hay que guardar el sábado, entre otras. Acuérdese que los judaizantes no solamente hablaban de los 10 mandamientos, existían 613 leyes. Aparte de los 10 mandamientos, habían 613 leyes. Ojo, y por eso los fariseos y los saduceos y todos estos religiosos se basaban a que guardando estas leyes podrían alcanzar salvación. Una de ellas era guardar el día de reposo. Y hay personas que creen que para ser salvos se necesita guardar el sábado. Usted que guarda el sábado, lo felicito, lo felicito. Mire, sígalo haciendo. Porque es bonito, porque el viernes a las 6 de la tarde comienzas y te reúnes con tu familia, no trabajas hasta las 6 de la tarde del sábado. Si lo haces con amor y con fe, vamos, síguelo haciéndolo. Pero no me venga a decir que por hacer eso usted recibe salvación. No. No, porque entonces ¿para qué vino Cristo? Entonces ¿para qué Jesús murió en la cruz? Tanto que la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 8, dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Nuestro reposo es Cristo. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, en Él reposamos. Ya no necesitamos guardar día A o B para recibir salvación. Repito, si usted lo hace, lo felicito, sígalo haciendo, pero jamás diga que es para salvación. Hay gente que no come cierta comida. Bueno, cuídese, pero no me diga que para ser salvo te tienes que abstener de ciertas comidas. Hoy existen tantas creencias religiosas, gente que le añade a la salvación. No podemos añadirle. En Cristo estamos completos. Quiero que escriban eso, los que nos ven por Facebook Live a través de IPDA Colombia. Escriban esto: en Cristo Jesús estamos completos. Cuando creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi alma, no necesito añadirle más. Jesús hizo la obra completa. Él dijo: consumado es. Y lo dijo en la cruz. Cuando Él dice consumado es, le estaba diciendo al Padre: Padre, la obra está completa. Ya pagué el precio. Fui el sustituto por los pecados del mundo. Aleluya. Y cuando recibo a Jesucristo, recibo el reposo. Yo reposo en Él. Si quiero guardar un día, pues lo guardo como una especie de ofrenda, como una especie de alabanza. Amén. Pero yo no puedo poner una obra ante la cruz, porque lo que Jesús hizo en la cruz fue completo para mi salvación. El tema hoy no es el día de reposo, pero siento que hay personas que creen que porque guardan tal día, el sábado, el domingo o el lunes, creen que se están ganando el cielo. Hasta dicen que ese es el sello de Dios. No, señores, señores que me escuchan, que guardan el sábado y que predican el sábado y que obligan a muchos a guardar el sábado, si no, no pertenecen a los salvos. Se equivoca, se equivoca. El ladrón que estaba al lado de la cruz de Cristo, no sabemos si guardó o no guardó el sábado, era un ladrón. Y ya les voy a probar que cuando en el concilio de Jerusalén, cuando Pablo y Bernabé fueron allí, confrontados por los ancianos y los fariseos que se habían convertido, les voy a probar lo que se les prohibió a los gentiles. Y muchos van a querer arrancar esta hoja de la Biblia, pero aquí están los mismos líderes de Jerusalén. El hermano del Señor Jesús, Jacobo, y el apóstol Pedro fueron los que dieron esta enseñanza. Lo único que se les iba a prohibir, ay Dios mío, se me enredó la lengua. Prohibir a los gentiles. Así que no me venga con cuentos de que tengo que hacer esto y aquello,
No, si Jesús está en tu corazón y te lavó con su sangre, no necesitas añadirle otra cosa a la salvación. No, en Cristo estamos completos. Gloria a Dios. Y esto era lo que pasaba, Carlos, en el concilio. Ellos decían, no, se tienen que circuncidar, se tienen que quitar el prepucio para que reciban salvación. Tienen que guardar las 613 leyes judías, más los 10 mandamientos de Moisés, dadas a Moisés en el monte Sinaí. Imagínense, ni siquiera ellos podían cumplir con semejantes normas. Pero gracias a Cristo, quien cumplió la ley, y cuando lo aceptamos, su gracia, su amor, nos justifica ante el Padre. Nosotros no somos justificados por la ley. Si fuera así, estuviéramos condenados. Carlos, lea Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, verso 16 para todos los que nos están viendo. Vamos a corroborar esto aquí, confirmarlo en la Escritura. 2:16. Gálatas 2:16, ¿qué dice? Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ay, 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 vuélvalo a leer. Despacito, porque hay gente que nos está escuchando y dicen, eso es mentira. Entonces, mire, escuche lo que dice la palabra, otra vez. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Usted no va a llegar al cielo a decir, yo guardaba el sábado, no comía cerdo, me vestía de tal manera. Usted no va a llegar al cielo a justificarse con tus obras. Quien te justifica es Cristo. Cuando tú lo recibes, Él te limpia con su sangre, Él te regenera, Él te cambia, Él te transforma. Si algún cristiano me ve y usted cambió su manera de vestir y usted cambió su manera de ser, gloria a Dios. ¿Sabe por qué usted cambió? Porque Él te salvó primero. Él fue regenerándote y Él te enseña cómo hablar, cómo dejar de hablar sin decir groserías. Te enseña cómo vestir sin necesidad de estar mostrando tu cuerpo siendo un objeto sensual. Es más, el Espíritu Santo te enseña y la única regla que tenemos es que hay que vestir decorosamente. Y la palabra decorosamente, con pudor, es no ser un objeto sensual, es lo único. Hermano, hermanito, porque esto aplica para todos. Si usted está vistiendo de una manera sensual, analicen, usted está el Espíritu Santo. La Biblia dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y cuando sales a la calle, si estás excitando, si estás produciendo excitación sensual, piénselo. Yo creo que usted debe pensar y analizar a ver si realmente estás en la fe. Porque hay gente que dice, soy cristiano, y está siendo objeto sensual en la calle o en la misma iglesia. Tú levantas las manos y adoras a Dios, pero detrás de usted, hermanita, puede haber un carnal que no va a adorar a Dios, sino que va a mirar su cuerpo. Entonces, por eso se le aconseja a través de la Biblia que el cristiano debe vestir de una manera decorosa, con pudor, con respeto, reflejando lo que hay dentro de él, que es el Espíritu Santo. Colosenses capítulo 2, verso 10, Carlos. Colosenses 2, 9 y 10, para que vean que, repito, nada nos puede traer salvación, sino solamente Cristo Jesús. Cuando lo recibimos en nuestro corazón y le pedimos perdón por nuestros pecados, esa sangre nos limpia, nos compra, nos injerta, gloria al Señor. Y por eso somos llamados hijos de Dios. ¿Qué dice Colosenses 2, 9 y 10? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Escuche, en Él, está hablando de en Cristo, habita en Él toda la plenitud de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y vosotros estáis completos. Y vosotros, le está hablando a la iglesia, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. aleluya. Lea el otro. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¡Ay, ahí está! Mira, Carlos, que encontramos aquí este tesorito. Léame el 10 y el 11 otra vez. En Él, Estamos completos. en Él, en Cristo, cuando lo recibo, estoy completo. No necesito que el sábado, que dejar de comer esto. Eso sí, hágalo por salud. Si puede abstenerse de algunas cosas, absténgase por salud, pero no por salvación, no por religión. ¿Quieres guardar el sábado? Guárdalo, te lo aconsejo, pero no para salvación. Hazlo como para una ofrenda, agradeciéndole al Señor, pero no como un requisito para salvación. Escuche, otra vez, verso 10 y 11. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados. Escuche, en Él fuisteis circuncidados, pero no en el prepucio, no en el miembro viril. ¿Qué dice Carlos? Ok. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, No echa mano. al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. A ver, repítame esa parte, creo que lo leíste mal. Repito. Al echar de vosotros Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Ajá, sí. En la circuncisión de Cristo. Fuimos circuncidados en Cristo. Cuando aceptamos a Cristo, vino el Espíritu Santo a morar en nosotros y fue quitado esa pecaminosidad que estaba en nosotros. ¿Cuántos de los que me oyen eran borrachos? Eran groseros? ¿Cuántos de los que me oyen eran gentes terribles? Te daban el dinero y te lo ibas a gastar en la taberna, en el alcohol, en la prostitución, y cuando Cristo vino transformó esas inclinaciones. Ahora usted aborrece esos caminos. Eso se llama la circuncisión en Cristo, cuando Él arranca esos deseos carnales. Carlos, continúe. ¿El 12? Sí. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aleluya. Léame el 11 de nuevo, el 11. Estamos leyendo Gálatas 2, estamos leyendo desde el 9, pero léame el 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Tremendo. ¿Están viendo? Entonces, cuando alguien se justifique, cuando alguien te diga, mire, si usted es salvo, tiene que agarrar y ponerse esto. Hay iglesias donde, por ejemplo, cuando se va a cantar, se colocan un velo en la cabeza, en las mujeres. Eso no es pecado. Es más, me gusta porque es un acto de reverencia. Pero no me vengan a decir que es obligatorio, que Dios no va a recibir la alabanza de quien no se ponga el trapo en la cabeza, por Dios. Es que ahí está el problema, Carlos. Cuando una norma se vuelve una norma para salvación, ¿será que Dios no escucha la alabanza de la mujer que no se pone un trapo en la cabeza? ¿Un velo? Si usted usa el velo, hermanita, la felicito. Hágalo, sígalo haciendo. Dile, Señor, me voy a poner este trapo como un símbolo de reverencia, pero sé que esto ni me salva ni me condena. Simplemente un acto de mi fe. Punto. Pero no critique al que no se pone el trapo, hermana. No vaya a condenar a la que no se pone el trapo, por Dios. No, es que la Biblia dice en Corintios que la mujer que se cubra. No me saque los versículos del contexto. Porque hay veces agarramos pequeños versículos de la Biblia y los formamos una doctrina. ¿Se imagina si hacemos eso con la Biblia? Por eso hay tantas herejías, tantas religiones, porque agarran pequeños versículos, Carlos, y los forman una doctrina. Por ejemplo, agarran allá donde dice que David y Jonatán se amaban como el amor de una mujer. Eso lo dice la Biblia. No sé dónde está, búsqueme por favor.
esto está ya en Samuel, dice que los dos se amaban como el amor de una mujer. Y mucha gente se agarra de ese versículo para decir que Dios aprueba el homosexualismo. Yo no puedo hacer una doctrina de un versículo y sacarlo de contexto. Por eso es que hay tantas prohibiciones en las iglesias. Porque se agarran de pequeños versículos y los forman una doctrina y los ponen como regla de salvación. Mire, mi hermanito, si usted quiere entrar descalzo a la iglesia, entre descalzo, pero no le diga a los demás que se van a condenar. Ah, no, es que la Biblia dice, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y conozco gente que entra descalza a la iglesia porque creen que hay que quitarse los zapatos, porque ahí está escrito. Y conozco iglesias donde es prohibido entrar con zapatos, porque agarraron de un versículo fuera del contexto y lo formaron una doctrina. Y muchos de los que me ven, usted está guardando normas y leyes distorsionadas de la Biblia para agradar a los hombres, que lo que hacen es soyugar y colocar cargas que ni siquiera ellos son capaces de llevar. Le digo a la iglesia, escudriñen, no saquen los textos fuera de contexto. Todo texto tiene una explicación. La parte cultural, para quién fue escrito. Por eso es bueno estudiar la parte de la hermenéutica de la Biblia, que nos enseña a interpretar el texto. ¿Para quién fue escrito? ¿En qué contorno cultural fue escrito? Yo no puedo vestirme como se vestían los judíos antiguamente. Por eso hoy en día hay sectas donde dice, tú no te llamas. A mí me dijo un hombre una vez, me dijo, tú no eres José, mi nombre es José Manuel, tú eres Joseph, algo así. Joseph, porque tú eres judío y te tienes que llamar así. Le digo, no, me va a perdonar. Y si no me llamo así, no, pues no eres de la raíz no sé dónde. No, que no digas Jesús, diga Yeshua. Que no digas Dios, diga Elohim. Por Dios. Si usted quiere llamarle a Dios Elohim, vamos, hazlo. Pero no me condene a mí, porque yo si le digo papá, Abba Padre, si le digo Padre mío, si le digo Dios, Él me entiende, Él me ama. Porque mi salvación no descansa de cómo yo lo nombre a Él. Mi salvación descansa porque he creído en el Señor Jesucristo. Aleluya. Soy salvo no porque lo llame Yeshua o Jesús. Soy salvo porque acepté su sacrificio en la cruz del Calvario y su sangre preciosa me lavó y me limpió y me aceptó tal como soy. Qué lindo esto, Carlos. Sí, lamentablemente la gente piensa todavía en un rito, pastor. Piensa que debe cumplir ciertas cosas para poder ser salvo. Y entonces piensan que decirle quizás a Dios Elohim, decirle Yeshua o decirle, hablarle en hebreo, como piensan estos judaizantes, es que son salvos. Y siguen pensando en ese rito que deben cumplir para poder ser salvos, cuando ya Cristo hizo uno y de una vez por todas el sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Y por eso dice el apóstol también que por gracia somos salvos. Ahora, yo quiero explicar algo aquí. Porque, vea, aquí hoy nos vamos a quedar solo en el capítulo aquí, en los primeros versículos del concilio. Vamos despacio. Yo no voy a avanzar así por emoción. Hay gente que dice, no, es que el bautismo es solo en el nombre de Jesús. Y usan Hechos 2 para decir, si ve que en el libro de Hechos solo se bautizaban en el nombre de Jesús. Pero en Marcos dice Jesús, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escúchenme por favor. ¿Se imagina si la fórmula bautismal fuera la base de nuestra salvación? Oiga, usted no es salvo, ni yo soy salvo porque me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús. La salvación, si la salvación fuera por la fórmula bautismal, entonces ¿para qué murió Cristo? En vano fue el sacrificio del Señor. Así que no critique a quien no se bautizó con su fórmula. Señores de la unida, los unicitarios, que dicen que el único bautismo que salva es el unicitario en el nombre de Jesús. ¿Saben por qué? Porque los judíos rechazaban a Jesús. Ellos ya creían en el Padre, ellos ya creían en el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas, pero ellos rechazaban a Jesús como
el Mesías. Por eso, de manera de autoridad les decía, bautícese en el nombre de Jesús. Es como yo decirle, en el nombre de Jesús párese, en el nombre de Jesús vaya allá. Era una manera de hablar de Cristo. Pero la fórmula bautismal bíblicamente es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero escúcheme, eso ni siquiera salva. Porque hay gente que dice, yo me bauticé en la Trinidad. Eso no salva. Conozco gente que se ha bautizado y son peores que el diablo. Son terribles. Es más, aquí en la Biblia usted va a encontrar gente que se bautizó y que eran falsos y fueron expulsados. Porque el bautismo no salva. El bautismo es un acto de obediencia que se hace público lo que ya sucedió en mi corazón. Y hay gente que va y se moja por mojarse, pero eso no salva. Así que usted que dice que la fórmula bautismal es esta y que esta salva, se equivoca. En Cristo Jesús estamos completos. Gálatas 2:10, ahí dice, en Él estamos completos. Nada, ninguna obra, nada de lo que yo haga puede traerme salvación. Solo cuando creo en Él. ¿Crees en Jesús? ¿Lo has aceptado en tu corazón? ¿Le has dicho, Jesús, ven a mi vida, perdona mis pecados? Y comienzas a obedecer su palabra. ¡Wow! Eres salvo. Porque la salvación viene cuando creemos en Jesús, cuando Él mismo produce esa fe en nosotros para creer en Él. Carlos, te hago una pregunta. ¿Se imagina si nuestra salvación fuera por una norma o una fórmula? Si fuera por una fórmula, yo creo que fuera un caos totalmente del cuerpo de Cristo. Y imaginándome si fuera por una fórmula, bueno, estuviéramos juntos los brujos y los hechiceros acá en la iglesia adorando a Dios, los brujos, los hechiceros, los satanistas, porque sencillamente muchos creen en un rito y entonces en vano, bueno, digo en vano sería la cruz de Cristo. Eso fuera un desastre, pastor. Un desastre. Gracias que es por gracia. Gracias a Dios que es por gracia. Bendito sea el Señor. Diga conmigo allá, escriba, gracias Señor porque la salvación no viene de iniciativa humana, sino tú me escogiste y por gracia, un regalo, algo que no merecía, me lo diste. No por una fórmula bautismal, no porque si guardo tal día o tal fiesta judía. Por eso estas sectas no aceptan al apóstol Pablo, ¿sabía? Estas sectas que hablan de las fiestas judías y que no nombre a Yeshua, dígalo Yeshua, que no se llama Jesús, todo eso, no aceptan al apóstol Pablo, porque vienen de los judaizantes. Todavía hay judaizantes, gente que todavía se manda a circuncidar, hombres que hoy en día en iglesias se circuncidan el prepucio para recibir salvación. No olviden, en Cristo Jesús estamos completos. Hechos capítulo 15, verso 7, dice, y después de mucha discusión, oiga, estaban discutiendo esto, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pedro ya había tenido una experiencia parecida en el libro de Hechos más atrás, cuando llegó a la casa de Cornelio. Pedro fue uno de los primeros que predicó a los gentiles y vio como el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles. Entonces Pedro, usando la experiencia que había tenido, les comienza a predicar en el concilio. Y le dice, yo ya tuve esta experiencia. Verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Quién se va a oponer? En otras palabras, ¿qué somos nosotros para impedir que esta gente sea salva? Y vamos a imponerles reglas cuando yo fui a de Cornelio, no les impuse ninguna. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! En una ocasión, Carlos, me acuerdo que estaba hablando con un Jesús Solo de la Unida. Y en otras palabras, me dijo que yo estaba perdido. Entonces yo le hice una pregunta. Le dice, mire, conozco una persona que era un borracho, golpeaba a su esposa, era ladrón, vicioso, vino a mi iglesia, recibió al Señor Jesús, ahora
es un hombre nuevo, ya no es vicioso, transformado por el poder de Dios. Mi pregunta es, ¿fue el diablo? ¿El diablo lo transformó? ¿El diablo lo hizo un buen esposo? ¿Fue el diablo quien le quitó los vicios? ¿Acaso la Biblia no dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir? Y el hombre se quedó callado. Porque él me decía que solo su bautismo, quien se bautizara en el nombre de Jesús, esos eran los salvos. Entonces le dije, ese hombre no fue salvo, no fue el Señor quien lo transformó. Y no me pudo responder. ¿Por qué? Porque esto es precioso. Porque la gracia de Dios ha venido a los gentiles, a nosotros los gentiles, no por normas, no por cuestiones de ley, sino por gracia. Entonces aquí el apóstol Pablo les está diciendo, Dios les dio el Espíritu Santo que tenemos nosotros. Yo vi, dice Pedro, cuando se los dio, versículo 9, y ninguna diferencia. Ay. Escuche, Carlos, esto. Léalo usted porque quizás muchos pensarán que yo tengo mi propia Biblia. Léalo usted allá. Hechos 15, 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Repita otra vez eso. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¡Ninguna! Purificando por la fe sus corazones. Wow, continúe. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pare ahí. Está viendo. El apóstol Pedro les dice, si Dios no hizo ninguna diferencia y les dio el mismo Espíritu Santo en la misma magnitud, ¿por qué tientan a Dios colocándoles cerviz, carga, yugo a los gentiles? Yugo que ni siquiera nuestros padres y nosotros hemos podido llevar. ¿A qué se refería Pedro, Carlos? A la ley. Porque todos ellos sabían que ninguno podía guardar la ley. Ejemplo, cantidad. Cuando fueron a apedrear a la mujer adúltera, Jesús dijo, si alguno de vosotros es libre de pecado, tire la primera piedra. Y todos acusados por su conciencia, soltaron las piedras y se fueron, porque ninguno podía guardar la ley. Señores, y Pedro les estaba diciendo, ¿para qué tentamos a Dios? ¿Para qué le vamos a poner cargas a los gentiles? No lo hagamos. Si yo vi cómo el Espíritu Santo vino y los bautizó. En el versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Aleluya. De igual modo que ellos. Verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas se había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Oiga, ahí Pablo y Bernabé aprovecharon y dijeron, sí, Pedro, es verdad. Dios sanó los gentiles, el Espíritu Santo los bautizó, fuimos testigos y no les impusimos ninguna carga. Qué lindo es saber que mi salvación descansa en Cristo, no en obras. Hay gente que nos critica. Ay, es que ustedes no predican leyes, normas. Oiga, cuando Cristo viene a tu vida, Él te va regenerando. Yo una vez lo dije y lo voy a repetir. Prediquemos lo que está escrito y Dios transforma al corazón de la persona, porque Él es el quien convence al pecador de su pecado. Muchos hacen al revés, predican normas para llevar la gente a Cristo. Eso es religión. El Evangelio predica a Cristo y el mismo Evangelio las transforma. A ver, ¿comprendió, Carlos? Repítelo, por favor. Voy de nuevo. Muchos creen que tengo que predicar normas. Ay, pastor, predique contra el pantalón, predique contra la pintura, predique. No, tengo que predicar a Cristo. Y si la persona recibe a Cristo, Cristo se encarga de transformar la persona con el tiempo. El mismo Espíritu Santo les va produciendo lo que es y lo que no es. Yo no necesito predicar normas para llevar la gente a Cristo. Eso es lo que hacen los religiosos.
Solo hablan de normas y normas y normas. Y lo que hacen es destruir la fe. Y créame que logran cautivar ciertas personas. Pero esas personas son las peores, son los más religiosos. Esa gente está ahí por normas. Y el día que quebrantan una norma se van de la iglesia. Porque no se salvaron por Cristo, sino por una norma. No podemos predicar normas para llevar la gente a Cristo. Predique a Cristo y Cristo los va a transformar con el tiempo. El mismo Espíritu de Dios va produciendo el querer como el hacer. Les va enseñando cómo vestir, les va enseñando qué hacer, qué no hacer, porque el Espíritu Santo es el maestro de los maestros. Él es el que te lleva a la verdad. Dice que Él nos guiará a toda verdad, Carlos. Exactamente. Bueno, hay cosas que usted habla, bueno, es el Espíritu Santo que está hablando, que me recuerda ciertas cosas que había vivido, pero es necesario pues que el hombre de Dios se dedique a predicar la palabra, porque yo conozco aquí mismo en Colombia, pastor, que mujeres me han preguntado sobre eso y yo les he respondido eso. Es necesario que tú ames al Señor y que conozcas la palabra, porque mucha gente imponen lo que es la norma y la regla, y la gente termina cambiándose de iglesia porque se siente oprimida. La gente viene con ataduras que obviamente al predicar la palabra va a romper esas cadenas, pero entonces se le impone la norma y la persona se siente más atada, no se libera con la palabra. Entonces yo creo que es necesario que entendamos que cuando nosotros predicamos la verdadera doctrina de la palabra, porque mucha gente confunde lo que es, como usted decía, la doctrina con la norma, y desde el púlpito se predica que el pantalón así es pecado y la gente se siente golpeada. Yo recuerdo usted predicaba una vez cuando hablaba de la peña de Oreb, que mucha gente lo que hace es golpear la piedra nuevamente. No sé si recuerda, ese tema me fascinó mucho. Y gente que se para del púlpito es a golpear la piedra cuando Cristo ya no hay más sacrificio por los pecados. Entonces nosotros lo que hacemos es tirar la gente a la calle predicando solo normas y no la doctrina de Cristo y de los apóstoles. ¿Usted se imagina al apóstol Pablo predicando en Listra o en Derbe o en Antioquía de Pisidia? Circuncídense para recibir a Cristo. ¿Se imaginan a Pablo predicando la circuncisión? ¿Qué dice Primera de Corintios 2:2? A ver, Primera de Corintios 2:2. ¿Qué predicaba Pablo? Pablo no predicaba normas. Pablo predicaba a Cristo. Y cuando ya Cristo venía a sus corazones, el mismo Espíritu de Dios transformaba las vidas. Qué bueno es cuando Dios, quien es el que transforma, no mi manera de manipular, porque hay gente que manipula. Hermanita, se quiere sanar, quítese los aretes. Ay, usted quiere que Dios te prospere, vístese así o así. No, eso no le corresponde a usted, hermanito. Los milagros y la gracia de Dios viene y salva, sana, libera. Oiga, no se trata de un esfuerzo humano, se trata de la gracia. Y cuando la gracia llega a una persona, esa gracia le va transformando. Es un proceso, señores. Es un proceso. Deje que sea Dios quien hable al corazón de las personas y el mismo Espíritu Santo les enseñe lo que deben hacer a través de la Escritura. Dice que Él mismo nos guiará. Él mismo. ¿Qué dice la Biblia allá? Primera de Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso era lo que predicaba. A Cristo Jesús y a este crucificado. Punto. Ese es el mensaje del Evangelio. Punto. Qué lindo es esto. Y yo sé que muchos quizás no estarán de acuerdo y no estamos aquí para pelear, pero por favor, escuche. Antes de juzgar, escuche. Conozco mucha gente que se adhiere a normas, y repito, son gente que todavía no ha nacido de nuevo y creen que porque se visten de tal manera o porque guardan el día tal o porque se adhieren a alguna ley, son salvos. Nada de lo que tú hagas te puede salvar, nada, 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 nada. Y si usted se viste de una manera A o B, gloria a Dios, viste decorosamente, con pudor, pero no critique al quien todavía no ha llegado a la madurez que usted tiene. No lo critique, no lo condene, no sea religioso, no destruya
lo que ya Dios está reconstruyendo en el corazón de una persona. Este es el problema de los religiosos, que cuando llegan a un cierto nivel, critican al que no se viste como ellos, critican al que no hace como ellos, al que no canta. Ay, que las canciones que yo canto sí son espirituales y las de ustedes son del diablo. Cuidado con eso, hermano. No llames inmundo a lo que Dios ha purificado. No llames inmundo a lo que Dios ha purificado. Aleluya. Si usted cree que las canciones que usted canta son las santísimas, cántalas tú. Y ore para que los demás canten tus canciones, pero no los condenes. Tú no eres nadie para condenar. Dele gracias al Señor por tu madurez espiritual. Gloria a Dios. Pero no condenes. Tú no sabes la obra que Dios ha hecho en el corazón de esa persona, de a dónde Dios le ha sacado. Repito, la salvación no depende de lo que hacemos, sino de lo que Cristo hizo. Y hay mucha gente que veremos en el cielo, gente que usted ni se imagina, que serán salvos y que usted pensó que se iban a condenar porque no estaban en tu iglesia o porque no hacían lo que tú hacías. Y te vas a dar cuenta que la salvación, al fin y al cabo, no fue por obras, sino por la gracia soberana, por el amor que Dios derramó sobre esta humanidad. Esto que estamos hablando fue el conflicto del concilio que hubo en Jerusalén, Hechos capítulo 15. Todo esto que estamos hablando, todo es el contexto de Hechos 15. Todo esto se estaba debatiendo, los judaizantes y Pablo y Bernabé defendiendo lo que el Señor había hecho en los gentiles sin predicarles las leyes, porque Pablo y Bernabé no predicaron ley, predicaron a Cristo. Y dice la Biblia que de repente se levantó Jacobo, el hermano del Señor Jesús en la carne. Amén. El hermano del Señor Jesús en la carne, porque María tuvo más hijos. No voy a entrar en este debate, pero la Biblia dice que era el hermano del Señor Jesús. Y Jacobo respondió y dijo: varones, oídme. Simón, está hablando de Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé las ruinas y lo volveré a levantar. Gloria al Señor. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Jacobo recuerda estas palabras y dice: es realidad, el evangelio también es traído a los gentiles. Entonces, mire lo que dice Jacobo. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo. Jacobo era autoridad. Jacobo era de los líderes de Jerusalén. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Escuchen esto. Verso 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Punto. 4 cosas. Escuchen. 4. En el próximo programa les hablaré de estas 4 con más profundidad. Pero Jacobo, como líder de la iglesia, les dice: vamos a prohibirles, o no tanto prohibirles, a escribirles que se abstengan de contaminaciones de los ídolos. Voy a explicar esto. De fornicación, de ahogado y de sangre. Punto. No más. ¿Cómo les quedó el ojo? Tremendo, ¿no, Carlos? 4 cosas prohibidas a los gentiles. ¿Se imagina donde estos estuvieran vivos hoy en día? Le caerían a piedra. Porque hoy en día hay cantidad de prohibiciones. Pero los mismos apóstoles estaban diciendo: no les pongamos más carga a los gentiles. Ellos no son judíos. Digámosles que se abstengan de los ídolos. Esto es importante hablarlo.
de la fornicación, porque en los griegos, en los gentiles, la fornicación era un acto normal. Para los gentiles fornicar y tener sexo en los templos era normal. Entonces, dígales que no forniquen, que eso está mal. Y de lo ahogado y de sangre. La primera y las últimas dos van ligadas. No voy a hablar de estas hoy porque tengo que terminar ahora. Pero ¿cuántos están gozosos por la palabra? En el próximo programa les voy a explicar por qué les era prohibido lo ahogado, la sangre, la contaminación de los ídolos. ¿A qué se refería el apóstol Jacobo cuando habló sobre esto? Lo único que les prohibió a la iglesia gentil. ¿No les parece como extraño hoy en día tantas prohibiciones, tantas cuestiones? Claro, quiero aclarar algo. Las normas son muy importantes, los usos y costumbres importantes para que no haya desorden en la iglesia. Hoy estamos en un mundo peor que en ese tiempo. Hoy la corrupción, la tecnología es peor y creo que las iglesias tienen que tener ciertas normas para que la iglesia no se vuelva un desorden. Pero siempre y cuando esas normas no sean una norma para salvación. Toda norma se puede aceptar siempre y cuando esa norma no sea un requisito para salvación y siempre y cuando esa norma no vaya a distorsionar la palabra. Hay normas que son buenas. Hay normas en las iglesias que son buenas y que no distorsionan la palabra. Sí. A ver, no sé si hablar alguna aquí. Hay normas, por ejemplo, si una hermana se sienta en una silla en la iglesia y se sentó y quizás la falda va arriba de la rodilla, un ejemplo, y pasa el predicador o pasa un hermanito y usted sabe que hay los deseos de los ojos. Entonces, hermanita, tenga cuidado cómo va a la iglesia. Cuídese. Es una norma que no distorsiona la palabra y tampoco es requisito para salvación. Son normas que hay en las iglesias que a veces se ponen para que no haya desorden, porque repito, esta generación de ahora es más corrupta que la de antiguamente. Aunque antiguamente había terribles cosas, cada vez que pasan los años, la corrupción, el pecado, la maldad es peor. Entonces, gloria a Dios, si hay normas en tu iglesia, que esas normas, repito, no sean como requisito para salvación, sino para que haya orden y que esas normas no vayan en contra de la palabra. Porque si se hace una norma que distorsione lo que ya está escrito, no la reciba. ¿Por qué? Porque está distorsionando, está en contra de lo que ya está escrito. Que esto quede claro, Carlos. Amén. Qué importante, ¿no? Me quedo un poco perplejo en cuanto a las normas, porque sí, hay muchos que tienen muchísimas normas. Por lo general, ejemplo, hay una norma que hay en otras iglesias, que los hombres de un lado, las mujeres de otra, según una norma, pero de repente pudiera generar algún problema, pero si es por un orden, está bien. Pero las normas son necesarias dentro de la iglesia porque... Por orden, ¿no? Obviamente, por orden, y que en cierto punto el ser humano tiende a ser desordenado en su conducta, ese es el problema. Por naturaleza. Entonces, si la iglesia no tiene reglas, entonces todo el mundo va a querer hacer lo que se le venga en gana, y entonces la iglesia se va a convertir prácticamente en un desastre. Vos repito la palabra de ahorita. Entonces, las reglas sí son necesarias, pero siempre y cuando no violenten, estén por encima de la gracia, o estén por encima de nuestra salvación, porque de nada me sirve que si yo una vez no encontré una silla y me senté del lado de las damas, porque no hay una silla. Entonces van a decir, perdió la salvación porque se sentó en el lado de los hombres. Sí, pues, perdí la salvación, o sea que la gente no puede cuestionar por eso. Pero es importante que la gente tenga su convicción, pastor, y conozca la palabra. Al yo tener convicción, difícilmente alguien me confunde y trata de echar por tierra mi salvación. Si yo estoy seguro de salvación, ninguna regla que esté fuera de la palabra me preocupa. Gracias, Carlos. Wow, tremendo. Gracias. Quiero decir que no somos dueños de la verdad. No nos creemos los super sabios. Lo que tenemos aquí es lo que está escrito, el poco conocimiento que el Señor nos ha dado. No se ofenda. Repito, no nos creemos dueños de la verdad. Reconocemos nuestras falencias
y nos falta mucho. Todos necesitamos cada día aprender y aprender. Pero yo sé que el Espíritu de Dios ha hablado. Sé que cuando examinamos estos pasajes del libro de Hechos y el viaje misionero del apóstol Pablo, aprendemos mucho. Así que los espero el viernes, porque mañana estarán los jóvenes en la transmisión. Pero el viernes volvemos con este estudio. Quiero que me escriba quién recibió la palabra, quién se ha gozado, quién aprendió. Quiero que me escriba un momento, por favor, a ver quién se edificó, quién se está gozando. Gloria al Señor. Quién dice: pastor, el viernes lo voy a acompañar otra vez en la secuencia de este estudio de los viajes misioneros del apóstol Pablo. A ver, vamos a leer algunos mensajes. Carlos, prepárate para cantar al Señor y ya vamos a declinar la transmisión con una oración poderosa. Cecia Flores, gracias. Dios te bendiga, Cecia. Amén. Raquel Romero, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en la transmisión. ¿Cuántos dicen: oh, recibí la palabra, hoy recibí edificación, he comprendido que soy salvo por la gracia del Señor? A ver quién más nos escribe, déjeme ver aquí, a ver, tengo aquí un problema con el internet, a ver si lo arreglamos aquí para saludarlos, y voy a orar por ustedes, un momento. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Angélica, Dios te bendiga. Aide, hermana Aide García, desde Cali. Gracias, hermana Aide. El viernes, gracias porque nos vas a acompañar. Raúl, Dios te bendiga. Hermana Luisa, Jenny Contreras, la prima allá en Cúcuta. Jorge Augusto, Angie Valentina, Elizabeth, Dios te bendiga. Patricia, Elena, dice: recibo la palabra. La gente de esta transmisión son gente que le gusta la palabra. Hermana Luz Sarmiento, un abrazo. Amén, gracias. Pastor Isnardo Bonilla, fiel oyente, hombre de Dios, saludos a su esposa, a sus hijos. Carmen, Dios te bendiga. Benjamín, Karina Castro, Dios te bendiga, gracias. Antonia Dota, José Ignacio, gracias, Dios te bendiga. Bendito sea Dios. Pastor Diego Bonilla, Pastor Diego, ojalá nos pudiera acompañar aquí. Pastor Diego, un hombre que conoce la Biblia también, nos ayudaría mucho en estos comentarios. Pastor Diego, lo esperamos. Juan, también Juana, Dios te bendiga. Gracias, el viernes nos va a acompañar, gracias. Noemí dice: tremendo mensaje de la palabra de Dios. Gracias, hermana Noemí, Dios te bendiga. Stephanie, hermana Lucela Portillo, Dios te bendiga. María Luisa Paredes, gracias, Dios te bendiga. Muchos que nos acompañan en estas transmisiones, y damos gloria a Dios por lo que el Espíritu Santo nos da. Yo me gozo en la palabra, y el viernes a las 5 de la tarde una vez más vamos a estar aquí predicando la palabra, orando por ustedes. Antes de orar, cantemos una canción con Carlos Betancourt y ya retorno con una oración. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador, para sanar y para perdonar. El que confía en Él
encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios, desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador, para sanar y para perdonar. El que confía en Él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios, desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Mi esperanza está en Dios, desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final, hasta el final, hasta el final. Aleluya, mi esperanza está en Dios hasta el final. Amigo que me ves, quizás nos has escuchado por primera vez. ¿Te gustaría recibir al Señor en tu corazón? Te invito hoy a que hagas esta oración conmigo. Jesús murió por ti, por tus pecados, porque Él no quiere que usted termine su eternidad en el infierno. Jesús pagó el precio por tus pecados y te ama, y está permitiendo que me veas ahora y escuches estas palabras. Él quiere entrar a tu corazón y cambiar tu vida. Solo tienes que creer, solo tienes que abrir tu corazón y recibirlo como su único y suficiente Salvador. Lo único, no hay nada más. Si lo recibes hoy, camina conforme su bendita palabra. Así que vamos, reconcíliate con Él. Quizás eres un cristiano apartado, vuelve al Señor. Él no te desechó, Él te ama igual como el primer día. El amor de Dios es inalterable. Ni siquiera tus pecados y errores hacen cambiar su amor. Él te sigue amando. Así que hoy es el día de volver. Y usted, amigo, que nos ve por primera vez y que nunca ha recibido al Señor en su corazón, recíbelo hoy. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por derramar tu preciosa sangre, por ser mi sustituto. Yo tenía que pagarlo, pero tú fuiste a la cruz siendo Dios, te encarnaste y viviste en la tierra y pagaste el precio por mi pecado. Gracias, Jesús. Ahora dile, ven a mi corazón, límpiame de todos mis pecados por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Ayúdame a amar a los que tú amas, amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Ayúdame a amar tu palabra, a vivir en tu palabra. Cambia mi corazón, Señor Jesús. Transforma mi vida y guíame por el sendero de tu justicia. Y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor. Si usted hizo esta oración, yo le invito a que siga a Jesucristo. Continúa viendo las transmisiones y aliméntate de la palabra de Dios. Hoy el Señor te ha recibido en su gloria y pasarás
siempre con Él en la eternidad. Ahora voy a orar por usted, amigo, que está enfermo. Usted que tiene problemas, pidámosle al Señor, porque la Biblia dice que podemos descargar toda nuestra ansiedad sobre Él. La Biblia dice: pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Sí, Él sana, claro, de acuerdo a su preciosa voluntad y a su tiempo también. Quizás hoy es el día de tu sanidad. Créele a Dios ahora. Ponga tus problemas ahora en la presencia del Señor. Voy a orar para que Dios te prospere, bendiga tu casa, tu hogar, te quite ese dolor, esa inflamación, quizás esa fiebre, esa tos. Quizás estás allí con una enfermedad terminal como el cáncer. Oremos al Señor para que Él te sane. Y si la voluntad de Él es que tú partas de esta tierra, no olvides que el cielo es mucho mejor que la tierra y Él te dará paz. Porque acuérdate, está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que a la final todos moriremos, a no ser que el Señor venga por su iglesia. De lo contrario, mientras Él viene, muchos morirán, pero serán con el Señor. Así que no le tengas miedo a la muerte. Jesús aún estará contigo en el valle de sombra de muerte. Así que voy a orar para que Dios te sane. Voy a orar para que Dios te bendiga, tu casa, tu familia, tus hijos. Oh sí, hasta van a haber testimonios. Muchos serán sanados allá en casa. El Espíritu Santo ya comienza a mostrar milagros, liberaciones. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te doy gracias por permitirme llegar a muchos hogares, a muchas familias. ¿Cuántas personas, Señor, en este momento están allá en casa, en un hospital, en la clínica, en la cárcel, y están escuchando o me están viendo? Y tú eres un Dios omnipresente. Yo estoy aquí, pero tú estás allá también, Señor. Y tú tienes poder para sanar toda enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que confirmes tu palabra con señales y milagros. Haga, Señor, tu voluntad. Y en el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad que está en tu cuerpo. Reprendo todo dolor que está en tu cuerpo. Toda infección, toda inflamación se va ahora en el nombre de Jesús. Fuego de Dios cae sobre ti. Sí, tu palabra dice, Señor, que por tu llaga fuimos sanos. Señor, mira esta enfermedad que aqueja a tu hijo, a tu hija. Mira esta persona que está allí en aquella cama. Sí, esta persona que está allí, Señor, en aquella silla con dolor. Levántale ahora, Señor. Quita esa enfermedad de los ojos, de los oídos. Esa infección, si es el COVID-19, en el nombre de Jesús, Señor, tú tienes mayor poder que la pandemia. Y la reprendo en el nombre de Jesús. Fuera esa infección de tu garganta, de tus pulmones. Fuera todo síntoma. Fuera, te reprendo COVID-19. Te reprendo dolor de cabeza. Te reprendo cáncer, leucemia. Te reprendo problemas en los huesos. Te reprendo en el nombre de Jesús. Problema en la matriz, en la próstata, en los órganos. Te echo fuera toda enfermedad. Así como tú reprendiste a los vientos, Señor, y se hizo grande bonanza, reprendo toda enfermedad de esta persona que me ve ahora y escucha esta oración. Fuera de ese cuerpo, ese dolor. Fuera, te abandona esa enfermedad. Cristo pagó un precio muy alto. Oh Señor, obra sanidades ahora, milagros. Fuera espíritu de miseria, de ruina, de vicios de esa casa. Señor, obra liberaciones. Toda brujería, hechicería, toda maldad se ha reprendido en el nombre de Jesús. Aleluya. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla y da vida donde hay muerte. Levanta, Señor, aquel desanimado, aquel frustrado, aquel que está en depresión y en ansiedad. Se va en el nombre de Jesús.
Poder de Dios fluye, 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 fluye. Hay una persona recibiendo sanidad. Esa fiebre te deja ahora. Ese dolor te deja ahora. En el nombre de Jesús, ese dolor de rodillas se va. Señor, sana esos huesos. Sana, mi Señor. Obra milagros allá en el Perú, allá en Uruguay. Una mujer está recibiendo sanidad. Aquí en Colombia hay sanidad en tu cabeza ahora. No sufrirás más de esa migraña. Todo problema, todo defecto allí en tu cerebro, toda infección se va en el nombre de Jesús. Toda gastritis, todo dolor de estómago, todo problema en el colon, desaparece toda inflamación. Todo problema en la vejiga, en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate. Padre, glorifícate. Trae tu reino ahora. Trae tu reino ahora, Señor. Establece tu gloria. Establece tu poder allá, Padre. Que huyan los demonios de ansiedad. ¡Fuera! ¡Fuera muerte! ¡Fuera enfermedad! ¡Fuera! ¡Fuera! Contienda, disensión, salga. Toda tristeza se va, toda agonía se va. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Fluye, fluye, Espíritu de Dios, fluye. Fluye, fluye, fluye ahora. Va tocando, va liberando, Señor. Va rompiendo cadenas. Haz milagros para que tu nombre sea glorificado. Haz milagros, sanidades. Tu vista se esclarece ahora. En el nombre de Jesús, tu vista se esclarece. Tus oídos se destapan. Ahora toda obstrucción en tus vías respiratorias se va. Y comienzas a respirar normal. En el nombre de Jesús. Señor, cancela esa deuda. Provee, Señor, ese dinero para sustento de esa familia. Provee, Señor, un trabajo. Provee, Padre, provee, porque tú eres un Dios de provisión para la gloria de tu nombre. Lo creemos. En el nombre de Jesús, reciban sanidad, reciba la victoria en el nombre de Jesús. Oh, gracias. Hay unción del Espíritu. Hay unción del Señor sanando. Aleluya, Jesús. Reciba sanidad. Te levantas ahora en el nombre de Jesús. Wow, tremendo lo que siento aquí en mi espíritu. Hoy Dios te está levantando porque aún hay propósito de Dios en ti. Provisión de Dios conforme su preciosa voluntad. Quiero agradecerles. Si fue sanado, si recibió algo de parte de Dios, escríbalo para la gloria de Dios. Cuando testificas, aumentas la fe de otro. Y la gloria es para el Señor. Usted que recibió sanidad, escriba, por favor, testifique. Cuando testificas, le abres la puerta a otro milagro. Amados, un abrazo. Que el Señor me les bendiga. La paz del Señor Jesús sea con todos ustedes. Carlos, despídese del pueblo. Bueno, me despido con la paz del Señor a cada uno de los que nos ven. Y que bueno, la palabra haya sido de gran bendición para todos ustedes. Y bueno, compartan lo aprendido con la familia, con un amigo, compartan lo que han aprendido. Y bueno, y así también predican la palabra y también les de crecimiento. Hasta la próxima. Dios les bendiga.